Muy buenas, Darks. ¿Sabías que la energía que le da poder al Slayer podría estar ligada a una deidad olvidada del mismísimo reino cósmico? Antes de nada, recordaros que podéis haceros miembros del canal. Ahora con Doom poco margen estamos teniendo, pero pronto haremos cosillas muy interesantes para aquellos que queréis acompañarnos más de cerca en esta aventura. Y sin nada más que agregar, os agradecemos vuestro cariño y empezamos con el vídeo. En el majestuoso planeta de Argent D'Nur, la Era Oscura es un periodo envuelto en un gran misterio. Las guerras profanas contra los demonios, una guerra civil entre los propios Argenta y poderosos entes demoníacos aliándose con los Maker. Prepárate para adentrarte en los sucesos que cambiaron el rumbo de la historia de Argent D'Nur y, sobre todo, los primeros pasos del Doomguy, centinela de la noche convertido en el Doom Slayer. En las sombrías fosas de la ciudadela más oscura del infierno, nació el príncipe de las tinieblas, Athreck, y creció rodeado del temible conocimiento concedido por los sacerdotes oscuros. Un humano estaba sembrando el pánico entre sus congéneres. Su nombre se susurraba con terror: Doomguy. Lejos de asustarse, el joven príncipe presentó sus ambiciones al Consejo del Infierno. Mediante un antiguo juramento de sangre, pasó a tener el mando de las hordas. En adición, pactó una alianza con Ulsamir, una hechicera nacida de la locura del reino cósmico, canalizando la magia oscura de esa dimensión. Su cuerpo no era más que una manifestación provisional de su espíritu maligno en el mundo físico. A pesar de su alianza con el archidemonio, la bruja no conservaba lealtad a nadie salvo a su dios, al cual deseaba incansablemente traer de regreso. Y el pacto con el emperador demoníaco era un medio para conseguir ese objetivo. Ese reino cósmico era el origen de las apariciones, los antiguos dioses de Argent D'Nur, tal y como estudiaba Dea Gloric. Este sacerdote dedicó su vida a proteger la historia y artefactos de los centinelas, una dedicación que lo apartó de sus compañeros, que preferían seguir las doctrinas Maker. Contrario a los preceptos de su orden, Lorik contrajo matrimonio en secreto con una plebeya. Aquella unión prohibida era su único refugio frente al peso de su misión. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de amor terminó por convertirse en su mayor debilidad. Después del fallecimiento de su esposa, Athreck, conocedor de los recovecos del alma, lo chantajeaba con una mentira cruel: que el alma de ella sufría tormentos inimaginables en el infierno. Doomguy, el tipo de la perdición que aterrorizaba a los demonios, era un marine de la Union Aerospace Corporation. Se había exiliado motu proprio al infierno para acabar con los indeseables asesinos de casi toda la humanidad, su familia y su conejita Daisy. Tras enfrentarse a la resucitadora, esta lo envió a través del espacio y el tiempo a otro universo distinto al suyo. Doomguy apareció en Argent D'Nur. En ese momento empezaron las guerras profanas. Los demonios se habían abierto paso para invadir ese planeta. Doomguy tenía claro que quería participar en esa guerra, pero no era suficiente. Para hacer frente a las huestes infernales, Samur Maker lo transformó en el Doom Slayer, un guerrero con la fuerza equiparable a un dios. Tanto los Maker como el rey de Argent D'Nur, Novik, respetaban al Slayer, pero lo consideraban demasiado peligroso. El que ahora era un centinela de la noche también, no tenía lealtad hacia ellos. Solo combatía junto a ellos porque compartían un enemigo. Como temían su poder, su fuerza y su imprevisibilidad, le eliminaron casi todos los pensamientos y lo convirtieron en poco más que un muñeco que usar como arma de destrucción masiva. Kalim, un asentamiento minero de Argent D'Nur, estaba siendo arrasado por las fuerzas infernales. En lo alto de una colina cercana, con las vistas de la batalla, el anciano Belias, sumo sacerdote del Consejo del Infierno, se acercó a increpar a Ulsamir por hacerles perder el tiempo.
La hechicera solamente se dignó a decir que no se irían hasta encontrar el corazón de Argent. El sacerdote puntualizó que los humanos no tardarían en invocar a quien frenaría esta carnicería. En el campo de batalla, un centinela confirmó al rey Novik que los 3 portales se abrieron dentro de la misma aldea, con lo que el rey dedujo que, al continuar la barrera exterior intacta, significaba que los simpatizantes de la causa demoníaca habían abierto esos portales. La comandante Tira se puso en contacto con el obispo Creed, quien se afanaba a proteger su propia nave, que era un templo. La comandante expuso al obispo la certeza de perder las reservas de energía centinela si la ciudad terminaba cayendo, haciendo que el clérigo con un ademán y a regañadientes mandara lanzar al Slayer. El soldado entró a la batalla con toda la epicidad posible. La misión era bien simple. Para cerrar las 3 puertas del infierno, solo debía acabar con todos los demonios. No dudó un instante en hacerlo y, cuando lo consiguió, tuvo que ocupar una torreta para neutralizar a todos los atacantes que había, incluido el titán. Una vez calmadas las aguas, los Maker devolvieron al Slayer a la nave mediante el anclaje. Tira le achacó a Novik que permitiera a los Maker engañarles llevándose al Slayer y poniéndole ese anclaje cual correa. El monarca se defendió diciendo que tanto ellos como los Maker necesitaban garantías y que, además, ese héroe convertido en esclavo no era uno de los suyos. El príncipe Azrek se reunió con Belias y la bruja con la intención de estudiar al Slayer. El sacerdote cargó verbalmente contra la forastera por hacerles perder el tiempo cuando ella no hace nada. Ella se acercó al príncipe para informarle de que mientras le teman al Slayer, él no podrá ser rey. Pero él decidió dar prioridad a los humanos. En la ciudad de Hebeth, los demonios atacaban el transmisor de energía centinela que alimentaba la barrera transdimensional, un campo de energía que impedía abrir portales hacia la misma ciudad. Aún así, los civiles, bajo la influencia de los demonios, creaban esos portales para invocarlos e intentar echar abajo la barrera. El Doomslayer seguía aumentando su resistencia a los anclajes, aunque siempre conseguían reducirle los Maker con la pretensión de canalizar todo su odio contra los demonios. Y allá lo lanzaron de nuevo, barriendo el camino de enemigos en dirección al Atlan. Montado en el colosal mecha, se lió a puñetazo limpio buscando el núcleo del transmisor, el cual se estaba sobrecargando. Al llegar, tendió la mano mecánica para hacerse con la esfera del núcleo y se dirigió a la cantera que le indicó la comandante Tira. La nave del obispo Creed había desaparecido, haciendo imposible la comunicación con los Maker. Eso no afectaría a la decisión del Slayer, pues ya en la cantera lo sorprendió por la espalda otro titán armado. Lo derribó, lo agarró por el pescuezo, le incrustó la esfera en la boca como una manzana a un cochinillo y lo arrojó de una patada al foso, donde explotó al estamparse contra el fondo. Al explotar el núcleo, quedó inhabilitada la barrera transdimensional y por lo tanto aumentó la actividad demoníaca de tal forma que la ciudad jamás volvería a estar habitada por personas. El Creed exigía entonces un informe de inmediato. En la ciudad flotante de Aratum, epicentro de la tecnología centinela, el príncipe Azrek logró quebrar la voluntad de Deag Lorik con su chantaje. El sacerdote le imploraba que dejara descansar en paz el alma de su esposa. Movido por la desesperación, Lorik reveló parte del conocimiento que tenía sobre el corazón de Argent. Aún así, Lorik actuó con rapidez. En cuanto recuperó el control de sí mismo, llamó a los cuarteles centinela de Argent de Nur situados en la ciudad de Kantoth. Les confesó lo ocurrido y aseguró haber engañado al príncipe tanto como pudo. Justo entonces, la horda comenzó a atacar los cuarteles. Dejaron al Slayer defendiendo la instalación, mientras el rey Novik partía hacia Aratum. Tira descubrió que todo era una distracción y ordenó sacar a Serrat para enviar al Slayer a ayudar a su padre, el rey.
Serrat no se dejó dominar por nadie, pero el Slayer le salvó la vida en la batalla de las Piras. Gracias a eso, le era totalmente leal y lo aceptó como su maestro. Al curarlo de sus heridas, Tyra mandó transformarlo en un mecha-dragón. El Doomslayer montó en la majestuosa criatura y voló más rápido que cualquier nave hasta la Cámara del Corazón. Pero no estaba solo. Allí lo esperaban Azrek y Ulsamir. La bruja inmediatamente conjuró una barrera para bloquearle el paso y dejarlo a merced de los demonios y centinelas zombificados que lo asediaban por detrás. Luego abrió la cámara y acompañó dentro al emperador demoníaco. En el interior de la cámara flotaba el corazón de Argent y también aguardaba el rey Novik. Este dio sin pestañear la orden de incendiar las cargas, lo que provocó que la ciudad flotante se desplomara sin remedio, destruyéndose por completo al impactar contra la superficie del planeta. Escasos segundos antes del desplome, los Makers se llevaron al Slayer y el rey Novik huyó a la nave, no sin antes lanzar una bomba de humo a Azrek, procurando entretenerlo e impedirlo escapar. En Teroth, ciudad de Argendenur, donde se encontraba el baluarte de los centinelas, todo estaba en orden, por el momento. Tyra no comprendía por qué se había quedado su padre el corazón en lugar de dárselo al Slayer. El monarca apuntó a que es un legado perteneciente a ellos, no a los Maker. El exmarine, al ver en el mapa que las huestes infernales estaban a punto de sitiar el baluarte y los Maker no tenían ninguna intención de liberarlo, empezó a forcejear con el anclaje, avanzando pesadamente hacia el exterior de su círculo. Los Maker entraron en pánico al ver que sus esfuerzos por usar el anclaje apenas surtían efecto. Tampoco querían matarlo porque era el tesoro de su Khan Maker. Mientras llevara puesto el anclaje, seguirían siendo ellos los dueños del destino del centinela. El Creedmaker ofreció al Slayer a cambio de refuerzos para defender su nave, cosa que Tyra agradeció. El comandante Valen dio la alarma para el combate contra un ejército similar a 3 legiones. El escudo deflector se activó, bloqueando el hangar y, por ende, la entrada y salida. El Slayer salió motivado a despedazar demonios, al tiempo que cerraba los 5 portales y reparaba las torretas. De ese modo, pudieron despejar la huida de los civiles. De la nada, apareció un titán con armadura y espada. Un destrozado mecha corría hacia él. El titán le asestó un duro golpe y lo levantó del suelo, para después estamparlo contra el escudo deflector, que se desactivó de inmediato. El Doomslayer tuvo que ponerse en la torreta de la entrada y acribillar a todo invasor que se acercase, incluido el titán. En el interior del baluarte, los civiles habían logrado huir, pero el príncipe Azrek tenía sometido al rey Novik. El Slayer forzó el portón para personarse ante el enemigo. Su mangual tenía algo que opinar al respecto. La bruja atacó al soldado por la espalda. Este parecía soportarlo, avanzando hacia ella, así que empleó más energía y lo empujó fuera del balcón donde estaban. Sin nadie que se lo impidiera, Azrek le despojó a Novik del corazón de Argent. Resultó que el objeto estaba vacío. El demonio se sintió profundamente insultado y sostuvo del cuello al rey, interrogándolo. Por sorpresa, el mecha destrozado se asomó al balcón y preparó un rayo. Lo pilotaba el Slayer, que disparó tras pedir a su Alteza que corriera. Los 2 villanos se esfumaron en ese instante. De vuelta en la orden de los centinelas, la comandante Tyra explicó al Slayer que no podían extirparle el anclaje, ya que estaba conectado a un detonador. Igualmente le advirtió de que quien se hiciera con el poder del corazón de Argent sería más poderoso que él, y si era el infierno, sería la perdición. El centinela simplemente asintió. En la base del obispo Creed, una masacre había ocurrido. Los Maker yacían ensangrentados por el suelo, y uno en pie, controlado por el príncipe Azrek. Pretendía beneficiarse de la desconfianza de Creed respecto a todo el mundo para seducirlo y alistarlo a su causa. El obispo lo escuchó
pero terminó destruyendo al sirviente controlado mientras las dudas se instalaban en él. La comandante Tira, escoltada por el Doomslayer, descendió a la forja ancestral. No tenían mucho tiempo. Los centinelas construyeron la forja alrededor de los restos de un ancestral llamado Eligas el Sabio, abatido por la espada colosal del también ancestral Tarok el Poderoso durante un intenso duelo entre ambos. La mujer le contó que usaban la energía del corazón de los ancestrales, pues estos dioses no mueren. Puso la mano sobre un pollete que parecía ser el activador y comenzó a pronunciar un conjuro que la llevó a un trance, lo que a su vez activó la forja, forzando al gigantesco corazón a latir para exprimirse y verter su sangre sobre el escudo sierra del Slayer. Nada de esto pasó desapercibido para el obispo Creed y los demonios, quienes habían estado observando todo lo sucedido en la forja. El obeso clérigo se ofreció a entregarles a ambos humanos. La bruja señaló que Tira era el corazón de Argent, que había que protegerla y que la muchacha no había usado su poder contra ellos porque desconocía el alcance de ese poder. Propuso realizar la ceremonia en su mundo y exigió a Azrek el pago por encontrar el corazón, devolverle a su dios. El príncipe tenebroso aceptó. Entrar en la fortaleza abisal de las planicies olvidadas suponía que antes el Slayer debería reparar uno de los Atlants que había por la zona. Y así lo hizo. Agarró una batería al 92% que conectó a un mecha hundido. Reinició el sistema y, entre fallos, logró pisar firmemente sobre la lava hasta alcanzar el diabólico palacio. No sirvió de nada. Azrek huyó al ver al asesino de demonios. El obispo Creedmaker solicitó la presencia de la comandante Tira, de modo que ésta le pidió al Slayer que acudiera también, abriéndole un portal. En el puesto de mando, el Slayer ya no tenía acceso a ninguna de las áreas. De repente, el cuartel estaba siendo atacado. En cuanto despejó el hangar, trajeron a su dragón para tratar de cerrar la enorme grieta que se había abierto sobre la base. Destruyó tantas naves enemigas como pudo, además de los tentáculos de una criatura colosal que, al ser derrotada, se escabulló sellando la grieta tras de sí. No pasó ni un segundo y el boquete infernal se reabrió con uno de los grandes tentáculos arrancando la torre del puesto de mando, donde se hallaban reunidos el obispo y la comandante. El tentáculo pretendía huir con la torre como un vulgar ladrón. El Slayer no se lo iba a permitir, voló a toda velocidad para impedirlo, pero no lo consiguió. En el mar del norte de Stvovia había una torre llamada Aguja de Neratul. Bajo esta torre yacía una tumba sumergida convertida en prisión colosal para albergar una deidad encerrada por los centinelas y las apariciones. Los Maker afirmaban que ese poderoso ser cósmico lo llevaría hacia la ubicación actual de Creed y Tira. El Slayer no perdió el tiempo. Drenó el agua, lo despertó, aniquiló a cuantos lo custodiaban y reunió la energía faltante para liberarlo. El antiguo, al verse libre, originó un portal y alzó el vuelo. El asesino de la perdición no vaciló en correr y saltar al dios. Se adhirió a su piel gracias a la sierra del escudo. Se hallaba ahora en la ciudad de Ryuul, en el reino cósmico. El traje detectó la presencia de sus dos objetivos a rescatar. Encontró dos pedazos de la llave reliquia que abriría un portal hacia el templo de Lomarith, donde la bruja ya estaba iniciando un sacrificio para la bestia. Con el Slayer abriendo el portón, el antiguo apareció desde abajo para devorarlo. El humano reventó desde las entrañas al ente y salió al exterior. Se abrió camino entre la marea demoníaca para internarse por fin al templo. Allí estaba Tira. Levitaba. El Doomslayer no tenía ni idea de qué hacer. Se decidió por agarrarla del brazo,
para sacarla del trance. Un tentáculo de energía surgió de la espalda de la muchacha y golpeó al Slayer dejándolo incapaz de moverse. Una aparición se formó a partir de ese tentáculo. Azrek se personó andando en el lugar, admirando toda la energía que emanaba la aparición, mayor que la del Slayer, y revelándole al inmovilizado toda la verdad. Ese reino cósmico era el mundo originario de las apariciones, y por tanto es donde obtendría su máximo potencial la que portaba Tira en su interior. El emperador infernal le quitó el casco al asesino cautivo y al notar el odio de su mirada, le arreó con el mismo casco, causándole una brecha en la cabeza. El obispo llegó, espoleando a que matara al Slayer, a lo que Azrek contestó que necesitaban algo más permanente. Depositó detrás de Tira el corazón de Argent, mientras la bruja condensaba una gran cantidad de energía que proyectó contra la aparición a través de la comandante. Azrek, con aires de victoria, recogió el alma que se desprendió del dios centinela, guardándola en el corazón de Argent. Luego, el objeto se incrustó violentamente en el pecho del príncipe. El Creed salió despavorido abandonando al Slayer, que todavía forcejeaba con la energía que le impedía moverse. El clérigo se comunicó holográficamente con el rey Novik y el comandante Valen en el cuartel de los centinelas. Estaba como ausente. Simplemente dijo que hubo complicaciones con el Slayer y colgó advirtiendo de que deberían irse ya. Todo se oscureció, y donde antes estaba su imagen holográfica, ahora se rasgó la realidad, dando luz a un agujero rojo que escupió el casco del Slayer, roto y ensangrentado. Azrek caminaba triunfante con un aspecto más fiero y renovado. Mientras tanto, al otro lado, el asesino recobraba el sentido. Una prisión de energía morada lo rodeaba. Fuera, 3 antiguos concentraban su energía para mantenerlo cautivo. El escudo con la sierra no era capaz de quebrar la prisión. El Doomslayer se percató de que la energía del anclaje interfería en sus captores, con lo que, soportando el dolor que le causaba, apretó el anclaje y lo extirpó a las bravas. Esto generó un estallido energético que no solo deshizo la prisión, sino que también tumbó a los antiguos. Lo que él no esperaba era que también se hiciera añicos el suelo que lo suspendía en el aire, precipitándolo al líquido verde corrosivo. El ácido abrasó sin miramientos la armadura y la piel del Slayer, sumiendo al centinela en la agonía que acabaría por matarlo. Están llenos de odio y actúan sin piedad. Pero tú serás peor que ellos. ¡Destroza y desgarra hasta el final! El Slayer abrió sus ojos zombificados y agarró su recortada de doble cañón. Se encaminó hacia alguna salida cruzando el muelle de almas, una estación de tránsito donde los condenados al tormento eterno hacían cola para subir a bordo del barco que los llevaría al infierno. El sacerdote que vigilaba el paso al puente le exigió un pago, que el Slayer con gusto se encargó de propiciarle a base de plomo en el rostro. Subió a bordo del barco, que atracaba al final del puente, y giró el timón dirigiéndose a toda máquina hacia la salida. Se encorvó hacia adelante preparándose para el inminente choque y estrelló el barco contra la puerta de piedra. Se apresuró por un camino de sangre hasta la marca del asesino. En el bosque siniestro, a las afueras de Elderax, un monje centinela vertía su propia sangre sobre el casco del Slayer. Marok le informaba a su padre, el comandante Valen, de que debía volver, ya que los Maker no respondían y las defensas estaban a punto de caer. En ese momento, el sarcófago se llenó de sangre. El Slayer emergió asustando a los monjes, pero Valen no le temía. Se acercó a él y le tendió el casco.
El resucitado, empapado de sangre, lo tomó y abandonó el ritual bajo la atenta mirada de Marok, que seguía desconfiando en demasía del que había sido el héroe de los Argenta. El Slayer, dueño por fin de su propio destino, montó a lomos de Serrath para irrumpir en la nave del Creed tras romper sus defensas. El obeso traidor imploraba auxilio a Azrek, pero nadie lo salvaría de la furia del Slayer. El humano no paró de despachar a los drones Maker que el obispo le enviaba, a la vez que le propinó la paliza de su vida y lo arrojó de una patada fuera del puesto de mando al exterior de la nave. Allí el Maker suplicó por su vida a cambio de entregarle al príncipe Azrek. Sin embargo, al ver que el Slayer no cedería, se desvistió mostrando su cuerpo repleto de babosas y se dispuso a un segundo asalto contra el implacable centinela. El Doom Slayer esquivó todas sus trampas y lo aporreó sin un ápice de clemencia. El Creed arrastraba su pequeño cuerpo real por la superficie de la nave y se aferraba a seguir con vida. El Slayer tiró de su cola. Estaba listo para darle el golpe de gracia cuando el aterrado y moribundo obispo le dijo que Azrek aún mantenía a Tira con vida, aunque si ella moría, él consumiría todo su poder. Le dijo que podía llevarle hasta ella con la esperanza de que el asesino le perdonara la vida. Por desgracia para el Maker, el humano lo partió en dos con una frialdad inhumana. La comandante Tira colgaba de una celda con forma de sarcófago entre un montón de celdas más en el interior de la nave del príncipe Azrek. El monarca infernal acumulaba todo su poder e invocó a una multitud de titanes. Los centinelas de la noche apenas podían hacer frente a las tropas demoníacas a ras de suelo. Los ingenieros tardarían demasiado en arreglar el Atlan del Slayer, quien observaba la reparación inmóvil pero impaciente. El rey Novik le intercambió el mecha para defenderse del inmediato ataque de los titanes, que se acercaban a toda prisa. El asesino de la perdición, a los mandos del mecha del rey, liquidó uno por uno a todos los titanes a puñetazo limpio y destruyó los 3 generadores de la puerta del infierno, pero aún quedaba otro desafío. El antiguo, el dios caído de Ulsamir y del reino cósmico. Pero lo que regresa nunca es igual que lo que se marchó. El costo de la resurrección fue muy alto para los sacerdotes oscuros de Azrek. La deidad creó una espada de energía y portales por doquier con tentáculos. Sin embargo, el Slayer terminó arrodillando a su contrincante y separándole brutalmente la cabeza del cuerpo. El soldado se apeó del Atlan. Azrek detuvo a la bruja. Quería encarar él mismo al terror de los demonios. Para poder reinar, debía hacer que su raza lo temiera por encima del propio asesino. En una pelea sin cuartel, el príncipe lanzó al centinela hacia atrás. Al notar en su cara el corte que le había hecho el guerrero, le invadió una exasperación que lo envolvió en llamas y lo transformó completamente por segunda vez. Su cicatriz de la frente descubrió un enorme ojo y unas alas le brotaron de la espalda. Había mejorado, aumentando su fuerza y resistencia, y estaba preparado para llevar el enfrentamiento al siguiente nivel. Cuando el Slayer estaba a un derechazo de terminar con el temible adversario, este bloqueó sus nudillos con la mano desnuda y lo apuñaló con la lanza en el costado. El humano se tambaleaba desangrándose. El demonio le sacudió un puntapié que lo impulsó hacia atrás y lo hizo caer de bruces. Se acercó lentamente al abatido exmarine, expirando victoria en cada pisada. Salvando a su dueño, Serrath descendió con majestuosa valentía y vomitó tremenda llamarada sobre Azrek, que, si bien se cubrió con sus alas, no pudo evitar ser desplazado con fuerza y envuelto en una nube densa de humo.
se abalanzó a por el dragón y este trató de devorarlo en vano. El demonio se zafó y acabó con la vida del animal, perforándole el cuello de lado a lado. El Doomslayer no consentiría que aquel acto quedara impune, de modo que sacó fuerzas de donde no había y agarró su escopeta para castigar al culpable. El príncipe Athrek sonreía al ver el dolor que estaba infligiendo sobre el humano, quien, mirando a su fiel compañero sin vida, recordó todo lo que había perdido. Sus ojos juraron venganza con una mirada que rezumaba su irrefrenable ira. Todo el poder que había acumulado el ente no era nada comparado con la furia del que lo había perdido todo. El soldado lo aporreó sin descanso hasta que lo dejó tendido y bañado en sangre sobre la áspera tierra. Lo volteó con desprecio y hundió la mano en su pecho para extraer salvajemente el corazón de Argent. El emperador demoníaco dejó de absorber la energía de Tira y recuperó su forma natural. La aparición de Tira, desatada, hizo explotar la nave del monarca infernal y la onda expansiva se llevó a los dos contendientes como hojas ante el viento. El traje del Slayer, al ver que éste buscaba sin éxito a Athrek, confirmó que el demonio había huido al infierno. Al apreciar cómo la aparición descendía suavemente portando a la princesa, el soldado se giró al rey, que llegaba a la zona, y le ofreció el corazón de Argent mientras presionaba su herida y se encaminaba a mostrar respeto a su dragón caído. Novik, por su parte, se aproximó a su hija y soltó el corazón para que regresara a ella y le devolviera la consciencia. Más tarde, necesitados de terminar lo que habían comenzado con Athrek, se congregaron todos los centinelas. Tira, conociendo ya su enorme poder, lo usó para empuñar la espada y cortar la realidad en un tajo que había con inscripciones en la pared. Un portal al infierno se abrió ante ellos y el Slayer fue el primero en traspasarlo. Sin un atisbo de duda, la mayoría de los guerreros Argenta lo siguieron. La comandante se quedó la última y se despidió de su padre en silencio al tiempo que cerraba el portal. Una vez en el Hades, Tira atrajo a la horda contra ellos. Observó al Slayer alejarse decidido a acabar con Athrek y se unió al combate. El marine de Doom corrió aplacando a todos los demonios que estorbaban antes de saltar y clavarse en la nave de hueso del oscuro tirano. El villano lo miró trepar con preocupación y envió a sus esbirros a pararlo. Obviamente no pudieron. El iracundo guerrero irrumpió en el salón donde Athrek lo aguardaba con la bruja para luchar nuevamente contra él. Los dos rivales eran rápidos, pero el Slayer logró pillar a la hechicera y atizarle con la sierra del escudo. Con ella derrotada, ya solo faltaba el príncipe. Volvió a apalizarle, y cuando ya lo tenía tirado en el suelo para asestarle el golpe de gracia, Ulsamir lo atacó por la espalda, como en su anterior enfrentamiento. El Slayer reaccionó a tiempo, bloqueando con el escudo y rebotando el ataque. La villana salió despedida a través de la pared, quedando enredada entre el cableado de la nave. El asesino le tiró el escudo y la dividió en dos. El cuerpo ya inerte de la hechicera brilló hasta estallar. La nave cayó en picado ante los sorprendidos ojos de Tira. Los lamentos y gritos de Athrek no lo ayudaron contra el Slayer, que le apaleó con el mangual en la cabeza como si no hubiera un mañana. La horda rodeaba a los centinelas que todavía quedaban con vida. El asesino de la perdición, por fortuna, se encontraba en el precipicio arriba de la escaramuza. Arrojó la cabeza agujereada del monarca infernal ante los diablos. Estos se replegaron despavoridos. El Doomslayer continuaba siendo el héroe de Argent de Nur. Había que comparecer ante los centinelas que quedaban. El rey Novik se sentó en su trono y pidió al comandante Valen que lo informara. Valen reportó que no se sabía nada del Slayer desde el asalto
y que la Iglesia Maker renegaba del Creed y de todo aquel que colaborara con él. Novick comentó que estarían mejor sin el Slayer y sentenció que seguirían con su inquisición con discreción. La comandante Tira salió a regalar unas palabras a los centinelas que aguardaban bajo el palco. Les instó a creer en sí mismos para defender su tierra y a acompañarla para mostrar respeto al héroe que estaba ahí fuera haciendo de Argent Denur un lugar más seguro. El Doomslayer se había apoderado de la nave del obispo Creed Maker. Se dejó envolver por su cometido, lo único que ahora daba sentido a su vida: exterminar a los demonios sin descanso. Mucho quedaría hasta terminar toda la Era Oscura, con la guerra civil contra los Maker, la traición de Valen y la trampa que dejaría a nuestro héroe atrapado en el infierno hasta que lo descubriera Samur Maker, aquel que lo convirtió en el Doomslayer y lo usara para acabar con el reino de la Clan Maker. Y bueno amigos, esta es la historia narrada del juego de Dark Ages. Si queréis que sigamos contándoos toda la historia de la franquicia, dadle al botón de like y escribidlo en los comentarios. Ante todo, gracias por quedaros hasta esta parte del vídeo. Hacednoslo saber comentando la Era Oscura de Doom. Suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.